En la lección de hoy nos enfocaremos en el concepto de mol y el número de Avogadro. Como se ha mencionado anteriormente, el centro del curso de química general es la estequiometría, que literalmente significa contar átomos. Pero ¿cómo podemos contar cosas que no podemos ver? Además, ¿cómo podemos contar partículas que poseen masas variables? La respuesta a esto, inevitablemente, nos lleva a la analogía de los huevos y la docena. Los huevos de gallina pueden contarse en unidades cómodas llamadas docenas, las cuales se definen por su número de partículas, 12, en lugar de su masa no específica, es decir, cuánto pesa en gramos ese conjunto de huevos. En base al número de partículas y no a su cantidad en gramos, podemos decir que una docena de huevos de gallina es similar a una docena de huevos de codorniz, en que ambas tienen el mismo número de partículas, 12, pero sus masas, en gramos, evidentemente son diferentes. De hecho, todos los huevos tendrían masas no específicas diferentes dependiendo de sus tamaños. Pero cuando se estandariza en la caja de docena, todos tendrán la misma cantidad de partículas, 12. Si calcamos la analogía a un sistema químico, ¿cuál sería la caja, cuál sería el huevo y cuál sería el número de partículas? La respuesta simple sería que los huevos son los átomos, moléculas, iones, etc., las partículas que se encuentren allí, en una cantidad o caja estandarizada. Esa caja estandarizada en química se denomina el mol, palabra que significa montón o pila de cosas. Al igual que con las cajas de huevos, la caja mol tendrá diferentes masas no específicas dependiendo del elemento que contenga, pero siempre contendrá la misma cantidad de partículas, moléculas, átomos, etc. Mientras que en una caja de docena se encuentran 12 partículas de manera estandarizada. En una caja de mol siempre existirán 6,022 por 10 a la 23 partículas. Evidentemente, el 23 nos indica que se trata de un número enorme. Ese número de partículas, 6,022 por 10 a la 23, recibe el nombre de número de Avogadro, aunque lo gracioso del asunto es que Amadeo Avogadro jamás determinó el valor de dicho número. Así que viene la pregunta, ¿cómo se definió el mol y por qué se pusieron de acuerdo en que fuera 6,022 por 10 a la 23 partículas? La historia para la estandarización de estas cosas es complicada, ya que los elementos aislados no vienen con etiquetas de masa. De hecho, cuando se formuló la primera teoría atómica de Dalton, se hipotetizaba que cada elemento definía su identidad por su masa específica, pero Dalton jamás pudo dar un valor numérico para dichas masas, porque carecía de un estándar de medición. No había un patrón con el cual comparar. Además estaba el hecho de que las técnicas para determinar la composición porcentual de los elementos al interior de un compuesto aún eran muy primitivas, lo cual impedía determinar con verdadera claridad las proporciones definidas y múltiples. Tanto así que habían muchos científicos que cuestionaban realmente la idea de la existencia de las leyes de las proporciones definidas y las proporciones múltiples. Pocos años después de que Dalton propusiera su teoría atómica, la cual era aún muy endeble, Louis-Joseph Gay-Lussac y el célebre aventurero Alexander von Humboldt conjuntamente encontraron que, en condiciones estandarizadas de presión y de temperatura, los volúmenes de dos gases que reaccionaban también se estandarizaban, y si no se combinaban en condiciones y cantidades precisas, quedaban sobrantes. De esta forma, al retirar de manera cuidadosa los sobrantes en una reacción, obtuvieron volúmenes estandarizados de los reactivos. De esta manera, para la formación del agua se requería un volumen estándar de oxígeno y dos volúmenes estándar de hidrógeno para producir dos volúmenes estándar de vapor de agua. Esto contrastaba con las expectativas de Dalton, el cual esperaba que las reacciones fueran de un volumen estándar de oxígeno con un volumen estándar de hidrógeno para producir un volumen estándar de agua. Había algo que no concordaba con la teoría atómica de Dalton. Con base en lo anterior, Amadeo Avogadro
conde de Queranga y Cerrato, se propuso resolver la anomalía que plagaba la teoría de Dalton con respecto a las proporciones definidas y múltiples. Y aunque nuestro ejemplo se centra en el agua, estos científicos trabajaron en muchas reacciones de gases. En primera instancia, para el tiempo de Avogadro, se había mejorado en las técnicas de determinación de masas de los elementos en un compuesto, por lo que ya era claro que la proporción de masa del oxígeno y el hidrógeno en el agua era de 16:1, respectivamente. Empleando la teoría atómica de Dalton, se plantearon tres hipótesis para resolver el problema del agua. La primera hipótesis era la más vieja, pues era la del propio Dalton, que señalaba que un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno se combinaban para formar una molécula de agua con fórmula HO. El problema es que esta agua predecía una proporción de masa de 8:1, lo que no concordaba con la proporción que ya era conocida, que era de 16:1. Por lo tanto, la hipótesis de átomos simples de Dalton tenía muchos problemas. En la segunda hipótesis, Avogadro se basó en emplear una fórmula diferente para el agua, HOH. Se diferenciaba en que tenía un hidrógeno de más. En la actualidad la definimos simplemente como H2O. En este caso, la hipótesis atómica predecía la producción de un solo volumen estándar de agua. Sin embargo, experimentalmente también se sabía que se debían producir dos volúmenes estándar de agua. Por lo tanto, esta hipótesis atómica también tenía problemas. Para solucionar esto, Avogadro propuso una tercera hipótesis. Y en este caso, el hidrógeno puro y el oxígeno puro no se modelaban como átomos aislados, sino como moléculas compuestas por dos átomos unidos. La hipótesis resultante explicaba la fórmula del agua, así como los volúmenes de combinación. En ese caso, tengo la fórmula del agua, HOH, que me genera la proporción de 16:1, y tengo una proporción de átomos y moléculas que me dan los volúmenes estándar. Un volumen estándar de oxígeno más dos volúmenes estándar de hidrógeno, que me producen dos volúmenes estándar de agua. Y aunque todo parecía concordar empleando la hipótesis atómica, todo esto descansaba en una hipótesis, la existencia de átomos y moléculas, de la cual aún muchos dudaban. Después de todo, los átomos y las moléculas no se podían ver. Esto quiere decir que debido a la existencia de volúmenes estándar de hidrógeno, oxígeno y otras sustancias, se originó la hipótesis de los gases diatómicos elementales puros, la cual a su vez descansaba en condiciones experimentales que dictaban que la presión y la temperatura debían ser constantes al realizar el experimento. Avogadro, adicionalmente, propuso que bajo estas condiciones estandarizadas, el volumen de un gas era proporcional directamente a la cantidad de partículas n multiplicada por una constante de proporcionalidad K. La fórmula V igual a K por N, formulada en 1811, fue conocida inicialmente como la hipótesis de Avogadro y en la actualidad se la llama como la ley de Avogadro. El problema radicaba en que Avogadro jamás determinó un volumen estándar y mucho menos una cantidad de partículas estándar, pero esta era la pista, pues si se estandarizaba un volumen, también se lograría estandarizar un número de partículas. El trabajo de estandarizar la caja de huevos atómicos recayó en Stanislao Cannizzaro, quien retomó la hipótesis de Avogadro. Sabía que la caja de huevos atómicos era un volumen y podía estandarizarse por medio de las propiedades de los gases y la ley de Avogadro, o lo que es lo mismo, estandarizar las condiciones de un gas. Para esto debía encontrar una relación de volumen en litros con la masa en gramos de dos gases, principalmente el hidrógeno y el oxígeno. Fuera cual fuera el resultado de los experimentos, se debía ajustar un volumen estándar en el que el hidrógeno a nivel atómico tuviera una masa específica de 1 gramo, mientras que su gas tendría una masa específica de 2 gramos, porque recuerde que el gas, como sustancia, tendría 2 átomos de hidrógeno. Y del mismo modo, se tendría que ajustar la masa de un átomo de oxígeno a 16 gramos, siendo que la masa del oxígeno como sustancia, como gas,
tendría 32 gramos. Y nuevamente la clave recaería en ajustar las condiciones de presión y temperatura, eligiendo una presión atmosférica simple de una atmósfera y una temperatura ambiente simple entre el rango de 0 grados a 25 grados centígrados. En la actualidad la temperatura estándar es 0 grados centígrados. Cuando se ajustaban los gases bajo estas condiciones, el volumen estándar que aparecía siempre era el mismo, siendo aproximadamente de 22,4 litros. Ese era el volumen de la caja estándar de huevos atómicos. El problema es que todo esto descansaba en muchas suposiciones: los átomos, las moléculas, los volúmenes y el comportamiento ideal de los gases sin importar el tipo de sustancia. Era como un castillo en las nubes, pero era un castillo que funcionaba. Además, no se determinó una cantidad de partículas para ese volumen estándar. A pesar de esto, la caja de huevos atómicos de Cannizzaro permitió determinar un patrón comparativo para definir una escala de pesos o masas atómicas estándar. Años más tarde, Wilhelm Oswald propuso que estos 22,4 litros estándar, nuestra caja de huevos atómicos, fuera denominada simplemente como el mol. La palabra mol significa pila o montón y hace referencia a la fórmula de Avogadro, V igual a una constante por la cantidad de partículas, ya que el volumen estándar, V, se relaciona con una cantidad o montón de partículas n que aún no había sido definida, aunque esas partículas debían ocupar 22,4 litros. Como no se había definido la cantidad de partículas, simplemente se definió que era un mol de partículas, fuera la cantidad que fuese. Pero esas partículas y ese volumen solo eran válidos bajo condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Cuántas partículas caben en un mol? La búsqueda del valor de n estándar no fue sencilla, pues se debía plantear experimentos que transformaran lo invisible en medible, porque igual seguirían siendo invisibles. El primero en abarcar este diminutamente enorme problema fue Johann Joseph Loschmidt, quien, usando la teoría cinética de los gases que provenía de la física, calculó por primera vez el valor exacto del tamaño de las moléculas del aire, y con este valor intentó estimar el número de moléculas que hay en un centímetro cúbico de aire, valor conocido en la actualidad como la constante de Loschmidt. Y aunque se equivocó con sus 2,6 por 10 a la 19 moléculas por cada metro cúbico, pues por cálculos modernos del mismo valor, con menos errores y más tecnología, se arroja una constante de 2,7 por 10 a la 25 moléculas por cada metro cúbico, fue el primer intento de medir el número de partículas en un volumen estandarizado de manera seria. Debemos recordar que para la época muy pocos científicos se enfrascaban en estas búsquedas, pues estos valores eran considerados como ficciones útiles, fumadas mentales. Así que el número de partículas en un volumen estándar como el mol, 22,4 litros, debió esperar a que se aceptara la realidad del átomo, a que el átomo pasara de ser una hipótesis útil a convertirse en la gran teoría de la química y de la física a niveles pequeños. Y esta aceptación nos devuelve ineludiblemente a los trabajos de Albert Einstein y Jean Perrin, pues de hecho en el mismo artículo en que Perrin arrojó evidencias de que un fluido de un gas se movía de forma tal que solo podía ser explicado asumiendo la realidad física de átomos y moléculas, también planteó algunos métodos para determinar la cantidad de partículas en un mol, obteniendo valores como 68,2 por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Y con el perfeccionamiento paulatino de sus métodos fue variando el coeficiente, obteniendo valores como 68,8 por 10 a la 23 moléculas por cada mol o 65,0 por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Mediciones modernas han ajustado esta medida a una única constante universal. La constante del número de partículas en cada mol validó un montón de supuestos que se habían hecho desde la época de Avogadro, pero también encendió un debate sobre el nombre de dicha constante. El que la ajustó
casi a su valor moderno experimentalmente fue Jean Perrin, pero este propuso que fuera llamada constante de Avogadro. Otros creían que era mejor llamarla constante de Loschmidt, y evidentemente el propio Perrin pudo haber reclamado la gloria eterna para sí mismo con el número de Perrin. Al final se estableció llamar a la constante del número de partículas en un mol como la constante de Avogadro, y con los conceptos de mol y número de Avogadro iniciaremos nuestra primer tanda seria de ejercicios de lápiz y papel matemáticos en este curso de química general. Sin embargo, esos ejercicios deberán esperar para la próxima lección. Por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.